La botella salió de la mano de Mateo Prado un sábado a las 8:17 de la mañana. Recuerdo la hora porque el reloj de la entrada de la Universidad Complutense de Madrid llevaba meses parado en ese instante. Debajo de él esperaban 200 estudiantes. Aguardaban para entrar al examen final de la beca de excelencia autónoma. La beca que podía pagar 4 años en una de las mejores universidades del país. En mi primera vida, yo estaba junto a Marcos Vidal cuando Mateo gritó el nombre de Bianca Ferrer y lanzó una botella sobre la acera. Marcos se giró hacia la voz. Vi el líquido brillar al sol. Supe lo que era antes de que nadie gritara. Entonces me lancé delante de él. El ácido se llevó el lado izquierdo de mi cara, parte del cuello y el futuro que había construido desde los 12 años. Perdí el examen. Perdí la beca. Mi madre vació su jubilación en injertos de piel que nunca devolvieron lo que había perdido. Marcos visitó mi habitación del hospital con lirios blancos y culpa. «Te cuidaré el resto de mi vida», prometió con 18 años. Confundí obligación con devoción. Nos casamos 6 años después. Cumplió su promesa en el sentido más estrecho. Pagaba la hipoteca. Me llevaba a las citas médicas. Nunca pidió el divorcio. Tampoco me miraba cuando hablábamos. Guardaba nuestra foto de boda en un cajón. Asistía a cenas de negocios con Bianca mientras yo me quedaba en casa. Cuando me tocaba, lo hacía con la reticencia cuidadosa de quien maneja un objeto que le disgusta, pero no se atreve a tirar. 8 años después de la boda, lo escuché hablando con un amigo fuera de un reservado. «Cada vez que veo la cara de Elena recuerdo lo que le debo», dijo Marcos. «No puedo respirar en mi propia casa. Nunca le pedí que me salvara. Si no lo hubiera hecho, quizá Bianca y yo habríamos acabado juntos». Su amigo preguntó si me quería. Marcos rió, una sola vez, en voz baja. Quererla. Me casé con ella porque ¿qué otra cosa podía hacer? Me quedé 2 horas en la escalera de emergencia. Lloré hasta que la piel cicatrizada alrededor del ojo se hinchó y se abrió. Cuando volví a casa algo dentro de mí ya había muerto. 3 meses después, me dormí tras tomar mi medicación para el dolor y no volví a despertar. Entonces, abrí los ojos bajo el reloj roto de la Universidad Complutense. El brazo de Mateo ya estaba en movimiento. Esta vez no di un paso adelante. Di un paso atrás. La botella golpeó a Marcos en la mejilla y se rompió contra su hombro. Un humo blanco se levantó de su piel. Su grito atravesó la mañana. La gente se dispersó. Alguien gritó que trajeran agua. Otra voz gritó que no usaran agua hasta que llegara la ambulancia. Bianca estaba a 1 metro, con un vestido azul pálido, las 2 manos sobre la boca. No lo tocó. Marcos cayó de rodillas. Alargó la mano hacia mí, a ciegas. En mi primera vida, él había gritado el nombre de Bianca. La diferencia casi me hizo reír. En cambio, apreté mi ticket de admisión, crucé las puertas abiertas y ocupé mi asiento para el examen. Por primera vez en 2 vidas elegía mi propio futuro. El aula olía a virutas de lápiz, cera de suelo y lluvia de verano entrando por una ventana abierta. Fuera, las sirenas subían y bajaban. Dentro, el vigilante leía las normas como si un chico no estuviera gritando en la acera. Me temblaban las manos al escribir mi nombre, Elena Ortega. Tracé cada letra una vez con el pulgar. En mi primera vida ese nombre había desaparecido bajo el de Marcos. Me había convertido en la señora Vidal, la esposa herida, la mujer que la gente describía antes de describir nada de lo que ella misma había hecho. Ahora el nombre parecía nuevo. «Comiencen», dijo el vigilante. Pasé la página. La primera sección era matemáticas avanzadas. En mi primera vida, había pasado meses en una cama de hospital, resolviendo problemas parecidos con un ojo hinchado. Estudiar había sido lo único que el ácido no pudo arrebatarme del todo. Había trabajado con libros de texto mientras las enfermeras cambiaban vendajes y Marcos se preparaba para irse a la Universidad de Barcelona con Bianca. Cada ecuación del examen me resultaba familiar. Respondí sin dudar. Durante el descanso los pasillos se llenaron de rumores. La policía había detenido a Mateo. «La cara de Marcos está destrozada», decían. El ácido le entró en un ojo. Bianca se marchó antes de que llegara la ambulancia. Me quedé junto a la máquina expendedora bebiendo agua fría. Una chica de mi clase de química me miró fijamente. «Estabas justo a su lado», dijo. «¿Cómo es que no te alcanzó?» «Me aparté». «¿Te apartaste?» «Sí».
La palabra sonó como una confesión, pero no como una vergonzosa. Bajó la voz. Todos pensaban que lo protegerías. Siempre lo haces. Era cierto. Cuando Marcos olvidaba el dinero de la comida, compartía el mío. Cuando los chicos mayores lo acorralaban detrás del gimnasio en 8º curso, corrí a buscar a un profesor y me quedé a su lado hasta que llegó ayuda. Cuando suspendió su primer examen de conducir, pasé toda una tarde convenciéndolo de que no era un fracasado. Había pasado la infancia enseñándole que yo absorbería cada consecuencia antes de que le llegara a él. No era de extrañar que hubiera creído que mi cara pertenecía entre él y el ácido. Tenía un examen, dije. La chica me miró como si hubiera dicho algo cruel. Volví al aula antes de que pudiera responder. En la última sección, las sirenas ya se habían ido. Habían limpiado la acera, pero quedaba una mancha oscura cerca del bordillo. El vaso de café, abandonado de Bianca, seguía junto a ella. Terminé con 12 minutos de margen. Al salir, los periodistas ya se habían reunido tras el precinto policial. Alcalá de Henares era un pueblo tranquilo. Un ataque con ácido frente a un examen de becas encabezaría todos los informativos locales. Un inspector me pidió una declaración. Le conté exactamente lo que había visto. Mateo había gritado que Marcos le había robado a Bianca. Había sacado una botella de la mochila. Yo me había apartado. ¿Sabías qué había en la botella?, preguntó el inspector. No hasta que se rompió. Era mentira. Lo había sabido durante 8 años y otra vida. Mi madre me encontró cerca del aparcamiento. Carmen Ortega llevaba todavía el uniforme azul marino de la lavandería del hotel. Se le escapaba el pelo del moño y tenía el rostro sin color. Me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Oí que hubo un ataque, dijo. Pensé, Elena, pensé. Estoy bien, mamá. Me sujetó la cara entre las manos, revisando cada centímetro de piel. En mi primera vida, esas manos habían temblado sobre carne destrozada. Había dormido sentada junto a mi cama durante 6 semanas. Había aceptado trabajos de limpieza nocturnos tras perder su puesto en el hotel porque se negaba a dejarme sola. Cubrí sus manos con las mías. Estoy bien, mamá, repetí. A sus espaldas, la madre de Marcos gritaba a un policía, exigiendo saber por qué nadie había protegido a su hijo. Por un segundo terrible, Diana Vidal me miró directamente. Vi la acusación llegar antes de que hablara. Estabas junto a él, dijo abriéndose paso entre la multitud. ¿Por qué no hiciste algo? Mi madre se giró. ¿Qué se supone que debía hacer? Empujarlo, tirar de él, cualquier cosa. La voz de Diana se quebró. Dicen que se apartó. Mi madre se interpuso entre nosotras. Querías que mi hija recibiera ácido en la cara por tu hijo. Diana se quedó callada. La gente a nuestro alrededor enmudeció. Había esperado toda una vida para escuchar esa pregunta. El examen de la beca duró 2 días. Regresé el domingo por la mañana, aunque medio pueblo parecía pensar que debía estar en el Hospital Clínico San Carlos, sosteniendo la mano de Marcos. Me llamó 6 veces antes de la primera sesión. Apagué el teléfono. El segundo día incluía redacción, análisis de datos y una entrevista de panel. Una de las entrevistadoras me pidió que describiera una decisión que hubiera cambiado mi vida. 24 horas antes quizá me habría costado responder sin revelar demasiado. En cambio dije, aprendí que ayudar a alguien no siempre significa sacrificarse por esa persona. A veces la decisión responsable es alejarse de la crisis de otro y seguir con el trabajo que solo tú puedes hacer. La entrevistadora se inclinó hacia adelante. Fue difícil. Fue lo más difícil que he hecho nunca. ¿Y te arrepientes? No. La palabra salió con facilidad. Al terminar el examen encendí el teléfono. Había 19 llamadas perdidas, casi todas de Marcos y de Diana. El último mensaje de voz se había dejado 11 minutos antes. Elena, dijo Marcos con los labios hinchados. Su voz sonaba húmeda e irregular. Por favor, contesta. Necesito saber por qué me dejaste allí. Me senté en un banco fuera del centro de exámenes y lo escuché 2 veces. En mi primera vida, yo le había preguntado por qué me había dejado sola después de mi tercera operación. Bianca lo había invitado a visitar la Universidad de Barcelona, y él había ido mientras mi madre discutía con administración por otro depósito. Estabas dormida,
me había dicho al confrontarlo. Me desperté y no estabas. Yo también tengo un futuro. Ahora le devolví la llamada. Contestó al primer tono. Elena, estás estable. Hubo una pausa, como si mi calma lo asustara. Los médicos dicen que viviré. Eso es bueno. Mi cara, su respiración se cortó. No saben cuánto podrán reparar. Puede que el ojo izquierdo esté dañado. Perdí el examen. Perdí la nominación a Barcelona. Cerré los ojos. Aquellas habían sido mis palabras, una vez. Él las había respondido con una promesa que sonaba noble y se convirtió en una prisión. Siento que te haya pasado esto, dije. ¿Por qué no me empujaste? La franqueza de la pregunta arrancó cualquier capa educada. Viste la botella. Estabas lo bastante cerca. Siempre me proteges. Tuve miedo. Tú diste un paso atrás. También Bianca. Se quedó en silencio. Pude imaginarla en el hospital, solo cuando había cámaras presentes, de pie a una distancia segura de la cama, llorando con elegancia. Eso es distinto, dijo por fin. ¿Por qué? Otro silencio. Porque Bianca era la persona a la que quería proteger, no la persona de la que esperaba protección. Su respiración se volvió irregular. Mi vida se acabó. No, dije, tu vida ha cambiado. No es lo mismo. Ven a verme. Tengo entrevistas de beca esta semana, Marcos. Estoy en el hospital y sigo solicitando la universidad. Sonó conmocionado, como si mi futuro fuera un insulto a su dolor. Colgué antes de que ese asombro se convirtiera en reproche. 3 días después, Diana llamó desde el teléfono de Marcos. Deberías avergonzarte, dijo. Pregunta por ti cada hora. Entonces dile que espero que se recupere. Crecisteis juntos. Habría hecho cualquier cosa por ti. Casi me reí. Habría puesto la cara delante de esa botella por mí. Diana inspiró con fuerza. Es una pregunta repugnante. Es la pregunta que llevas haciéndome todo este tiempo. No te pedimos que quedaras desfigurada. Estás enfadada porque me niego a arriesgarme. Bajó la voz. Una persona decente habría reaccionado. Reaccioné. Me aparté del ácido. Colgué. Mi madre, que había estado doblando toallas en la mesa de la cocina, me miró largamente. ¿Estás segura de que estás bien?, preguntó. No, dije con sinceridad, pero creo que lo estaré. Me apretó la mano. En mi primera vida le había ocultado todo porque creía que defender a Marcos demostraba que lo amaba. Esta vez dejé que me viera con claridad. Los resultados de la beca llegaron 4 semanas después. Esperaba haber ido bien. No esperaba quedar primera de toda la comunidad. Durante varios segundos me quedé mirando la pantalla sin respirar. Puntuación perfecta. Primer puesto autonómico. Beneficiaria de la beca de excelencia. Matrícula completa, alojamiento y beca de investigación. Mi madre leyó el mensaje por encima de mi hombro y soltó un sonido a medio camino entre risa y sollozo. Después me envolvió con los 2 brazos. «Lo has conseguido», dijo. «Lo has conseguido de verdad». Empecé a llorar contra su hombro. En mi primera vida ese correo había llegado mientras yo estaba sedada tras una cirugía de desbridamiento. El comité de la beca había expresado su compasión, pero explicó que no podía aplazarse porque el examen final era obligatorio. 1 año después, me había matriculado en un ciclo local de contabilidad, porque Marcos decía que era un trabajo práctico que podía hacer sin tratar con el público. Ahora la universidad me quería en su promoción de nuevo ingreso. En 1 hora llamó mi director, después el periódico local, después 2 cadenas de televisión regionales. El gerente del hotel le dio el día libre a mi madre y envió flores a nuestro piso. Marcos llamó esa noche. «Felicidades», dijo. Su voz había cambiado. Las quemaduras alrededor de la boca hacían que cada palabra saliera lenta, con un ronquido que antes no existía. «Gracias. Vas a ir a la Autónoma». «Sí, siempre fue tu sueño. Sigue siéndolo». Se quedó callado. Yo debía ir a Barcelona. No respondí. La Universidad de Barcelona había sido la elección de Bianca. Marcos había construido todo su plan alrededor de seguirla al otro lado del país. En mi primera vida, se había ido sin mí. Me mandaba fotos de palmeras, partidos de fútbol y atardeceres en el mar mientras yo aprendía a limpiar piel injertada. «Bianca entra en Barcelona», continuó. Amargura en su voz. Me sorprendió. Me alegro por ella.
Solo vino una vez, dijo. Los hospitales le dan mareo. Recordé una foto de Bianca desde una azotea 2 días después de mi segunda operación. En el pie de foto, había escrito que la vida era demasiado corta para no elegir la alegría. Marcos se aclaró la garganta. ¿Por qué no has venido? Tengo papeleo de orientación, entrevistas, prensa. Podría sacar tiempo. Podría, admití. Esperó. Dejé que el silencio respondiera. Finalmente dijo, es por mi cara. La pregunta atravesó 2 vidas y me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Durante 8 años, Marcos me había hecho sentir que mis cicatrices contaminaban cualquier habitación. Apagaba las luces antes de acostarse. Reservaba habitaciones separadas cuando viajábamos. Una vez, cuando lo sorprendí en su oficina, me presentó como una amiga de la familia. Ahora él temía el mismo juicio. Parte de mí quería devolverle cada frase cruel. Quería decirle que no podía comer mirándolo, que nadie ambicioso querría estar a su lado, que casarme con él sería caridad. En cambio dije, tus heridas no son la razón por la que mantengo distancia. Entonces, ¿por qué, Marcos? Ya no somos niños. No tenemos que seguir siendo el centro de la vida del otro solo porque nuestras casas compartan una valla. Susurró mi nombre como si le doliera. Colgué con suavidad. Esa noche, publiqué una foto de mi carta de admisión. El pie decía, conservé mi futuro. Cientos de personas me felicitaron. Bianca comentó en minutos. Tan orgullosa de ti, Elena. Te mereces todo. 3 corazones después. Miré el mensaje y recordé a la mujer en la que se convertiría en mi primera vida. Siempre tierna en público, siempre calculadora en privado. Respondí. Gracias. Marcos está teniendo una recuperación difícil. Seguro que tus visitas significan mucho para él. Su respuesta llegó 7 minutos después. Claro, lo he estado apoyando constantemente. Era mentira. Y ahora todos podían ver la promesa. Fui al hospital clínico 6 semanas después del ataque. Me dije que era curiosidad. Solo era verdad en parte. Necesitaba ver a Marcos en la cama donde antes había estado yo. Necesitaba saber si el cambio se sentía como justicia, crueldad o algo más complicado. Estaba solo cuando entré. Vendas cubrían la mayor parte de su cabeza. Solo se veían el ojo derecho, parte de la boca y una franja estrecha de piel junto a la mandíbula. Había perdido peso. Las manos le quedaban demasiado grandes en las muñecas. Al verme, se le iluminó el ojo visible. Has venido. Tenía una cita cerca de aquí. No era cierto, pero no quería que confundiera mi presencia con rendición. Dejé una bolsa de comida en la mesita. Batidos de proteína, sopa suave, puré de fruta y el bálsamo labial caro que una enfermera me había recomendado. Marcos tocó la bolsa como si fuera un regalo incalculable. Mi madre trae cosas, dijo enseguida. Está ocupada. ¿Ocupada con qué? Después de varios segundos, apartó la mirada. Está embarazada. Creí haberlo entendido mal. Diana tenía 46 años. Ella y mi padre habían querido otro hijo hace años, explicó Marcos. Lo habían dejado. Entonces se enteró 2 semanas después del ataque. El momento me pareció despiadado. ¿Cuánto te visita? 1 vez por semana, a veces menos. El olor le sienta mal. En mi primera vida, mi madre había aprendido cada olor de la unidad de quemados. Me lavaba el pelo sobre una palangana cuando no podía sostenerme. Dormía en una silla de plástico y me susurraba tablas de multiplicar cuando el dolor me hacía entrar en pánico. Marcos alargó la mano. Sus dedos estaban fríos. Elena, tengo miedo. Le dejé sujetarla 3 segundos. Después la retiré con suavidad. Los médicos de aquí son buenos. No es eso lo que quiero decir. Tragó saliva. Todo el mundo se va. Bianca hace las maletas para Barcelona. Mis amigos vinieron al principio, pero no saben qué decir. Mi madre no para de hablar del bebé. Siento que desaparecí antes de haber salido siquiera del hospital. Sus palabras me removieron algo de lástima. La lástima era peligrosa. Una vez se había disfrazado de amor. Todavía tienes una vida, dije. ¿Qué tipo de vida? Depende de lo que construyas. Me miró fijamente. Me miras con desprecio ahora. Yo le había hecho la misma pregunta tras mi primera operación. No, había dicho él entonces. Me haré responsable. No había entendido que la respuesta era sí. Ahora
Elegí otras palabras. Creo que estás herido. Creo que tienes miedo. También creo que sigues siendo responsable de en quién te conviertas a partir de ahora. Se le llenó el ojo de lágrimas. Seguimos siendo nosotros, no. No hay ningún nosotros. Somos amigos que crecieron en el mismo barrio. La palabra amigos golpeó más fuerte que un insulto. Giró la cara hacia la ventana. Creí que me querías. Me puse de pie. Una vez le habría confesado todo. Le habría dicho que lo había querido desde que compartió conmigo medio chocolate en tercero. Le habría ofrecido la vida por un gesto de esperanza. «Me importabas», dije. «Eso no significa que te pertenezca». Agarró la manta. «Quédate un poco más, por favor. Tengo un tren a Madrid para la orientación de la universidad». «¿Ya te vas?» «Sí». En la puerta me detuve. Parecía pequeño bajo las sábanas blancas, despojado de belleza, atención y certeza. En mi primera vida había creído que perder la cara me hacía inútil. Ahora entendía que el verdadero peligro era dejar que otra persona decidiera lo que me quedaba. «Tendrás que aprender a estar solo a veces», le dije, y salí antes de que sus lágrimas pudieran retenerme. Mi carta de admisión llegó en julio dentro de una caja azul marino con el sello de la autónoma. Mi madre me fotografió sosteniéndola en la escalera junto al buzón, bajo el arce y en nuestra cocina diminuta. Al mediodía medio barrio lo sabía. Por una vez, la atención no se sentía como lástima. En mi primera vida la gente bajaba la voz al pasar. Me llamaban valiente y luego susurraban que ningún hombre me querría jamás. Su compasión hacía que mi existencia sonara a un funeral demasiado largo. Ahora preguntaban qué iba a estudiar. «Ciencias de la computación», respondía. «Inteligencia artificial y robótica», si entraba en la vía de investigación. Las palabras sonaban extravagantes, también sonaban ciertas. La página de redes de Bianca se llenó de fotos de toallas de playa, maletas nuevas y una sudadera de la Universidad de Barcelona. Publicaba frases sobre el valor y los nuevos comienzos. Marcos no aparecía en ninguna. Abrí el comentario que ella había dejado bajo mi anuncio de la beca y añadí otra respuesta. «El hospital ha estado solitario», escribí. «Quizá podrías organizar una visita antes de irte a Barcelona». En una hora 3 antiguos compañeros se ofrecieron a acompañarla. Bianca no tuvo más remedio que aceptar. Publicó una foto de grupo desde el hospital al día siguiente. Marcos estaba en una silla de ruedas con la cara vendada. Bianca de pie detrás, una mano suspendida sobre su hombro sin llegar a tocarlo. Su sonrisa era cuidadosa y trágica. El pie decía: «La verdadera amistad se mantiene en las temporadas más duras». Marcos me escribió esa noche. «¿Por qué le dijiste a todos que estaba solo?» «Porque tú lo dijiste». Bianca parecía incómoda todo el rato. Consideré varias respuestas y elegí la más simple. Ella vino. Tras un minuto escribió: «Sabías que no vendría a menos que la gente lo esperara». No respondí. Su conciencia llegaba en piezas pequeñas y dolorosas. Una semana después me mandó un correo largo. Me recordaba cada recuerdo de infancia en el que lo había protegido. El perro que nos persiguió cerca del parque, la ventana rota de la que asumí la culpa, el invierno en que le di mis guantes y volví a casa con los dedos entumecidos. Después volvió a hacer la pregunta: «¿Por qué diste un paso atrás? Nunca tuviste miedo por ti misma cuando se trataba de mí». ¿Qué cambió? Leí el mensaje a medianoche mientras metía libros en una caja de cartón. ¿Qué había cambiado? Un matrimonio entero. 8 años de silencio en la mesa. Miles de momentos en los que había elegido no verme. El sonido de su risa fuera del club. Pero él no recordaba nada de eso. Para él yo me había transformado de la noche a la mañana de una chica devota a una desconocida. Escribí 3 respuestas distintas y las borré todas. No existía un lenguaje para decirle a alguien que ya había sobrevivido a su peor versión. En su lugar escribí: «Aprendí que mi vida vale igual», respondió al momento. «Nunca lo dije». No lo sabía. Pensé: «Solo viviste como si no valiera». Cerré el portátil la noche antes de irme a Madrid. Mi madre y yo comimos pizza sentadas en el suelo porque la mesa estaba cubierta de cajas. «Marcos vino mientras estabas en la biblioteca», dijo. Se me paró la mano sobre la caja. «¿Qué quería?» «Darte esto». Me tendió un tarro de cristal lleno de estrellas de papel plegadas. Una nota colgaba de la tapa.
una por cada día hasta las vacaciones de invierno, para que sepas que alguien piensa en ti. En mi primera vida, yo había hecho un tarro parecido para él desde mi cama de hospital. Plegar papel con los dedos vendados me había llevado semanas. Él me había dado las gracias, lo había puesto en una estantería y lo había olvidado hasta que los colores se apagaron. Miré las estrellas cuidadosas de Marcos. Ese gesto una vez me habría desbordado. Ahora se sentía como una factura llegando después de cerrar una cuenta. ¿Quieres quedártelo?, preguntó mi madre. Puse el tarro en una caja de donaciones para el ala infantil del hospital clínico. Alguien lo aprovechará. Madrid olía a asfalto caliente, aire salado imaginario y café. La Universidad Autónoma se extendía junto al río Manzanares. Edificios de piedra, laboratorios de cristal y estudiantes que hablaban de proyectos de investigación antes de preguntar de dónde eras. Me enamoré a un instante. Mi compañera de piso, Marta Torres, venía de Zaragoza y había construido un purificador de agua solar en el instituto. La tercera de la suite, Ana Lorente, tocaba el violonchelo y quería estudiar bioingeniería. Ninguna conocía a Marcos. Ninguna me había visto orbitar a su alrededor durante 18 años. Para ellas yo era simplemente Elena Ortega, la becaria que resolvió el reto de programación de bienvenida antes de comer. Aquel anonimato se sintió como libertad. Me uní al laboratorio de robótica de la profesora Natalia Beltrán en mi primer semestre. Pasaba las tardes enseñando a un pequeño robot de almacén a sortear obstáculos impredecibles. Cuando el programa por fin funcionó, la máquina cruzó el laboratorio sin chocar con una sola silla, y me reí tan fuerte que todos levantaron la vista. La profesora sonrió. «Te gusta tener razón. Me gusta ver algo moverse porque yo le enseñé cómo. Una buena investigación te dará muchas oportunidades de equivocarte primero. Trabajé más duro de lo que había trabajado en mi primera vida. Pero el cansancio era distinto. Me construía en lugar de borrarme. Marcos escribía todos los días. «Buenos días. ¿Has comido?» El médico me quitó parte del vendaje hoy. Bianca se fue a Barcelona sin despedirse. Al mirarme al espejo es peor de lo que pensaba. «¿Alguna vez me echas de menos?» Al principio le respondía una vez por semana con frases educadas. Después, una vez al mes. Con el tiempo, silencié la conversación. En noviembre me mandó una bufanda al piso. La nota decía que la había tejido su madre. Las puntadas eran perfectas, de máquina, y la etiqueta había sido cortada mal en un extremo. La doné en la campaña de invierno del campus. Marta me vio dejarla en la caja. «¿Admirador secreto?», preguntó. «Vieja expectativa. Suena peor». Fue la primera vez que un estudiante de la Autónoma me invitó a salir. Rechacé tan rápido que se disculpó por haberme ofendido. No quise ser dura. Mi cuerpo recordaba el matrimonio incluso cuando el resto de mí se sentía a los 19 años, sentada en una cafetería luminosa del campus. Aquella noche soñé con el piso que había compartido con Marcos. Fregaba platos a oscuras porque él decía que la luz del techo hacía que mis cicatrices se vieran peor. En el sueño encendí todas las lámparas. Marcos entraba, se tapaba los ojos y gritaba. Me desperté con las manos presionadas contra la cara. La piel estaba lisa. Marta seguía despierta en su escritorio. Pesadilla. «Sí. ¿Quieres hablar?» «No». Respiré hondo. «Pero gracias por preguntar. En mi primera vida nadie había preguntado. O quizá mi madre sí. Y yo había estado demasiado ocupada protegiendo la reputación de Marcos para responder. Para diciembre tenía una nota media perfecta, un puesto remunerado en el laboratorio de robótica y un lugar en el equipo de programación de la Autónoma. La profesora Beltrán me nominó a una beca nacional de investigación de grado. El departamento publicó un perfil titulado «De Alcalá a la inteligencia de máquinas». La foto me mostraba junto al pequeño robot de almacén, sonriendo con las manos en la cintura. Marcos compartió el artículo. «Orgulloso de la persona más brillante que conozco», escribió. Bianca le dio a me gusta. Yo no. Mis logros ya no necesitaban pasar por ninguno de los dos para volverse reales. Volví a Alcalá en las vacaciones de invierno. Mi madre me esperó en la estación llorando, porque decía que me veía delgada. Había cocinado suficiente comida para un pequeño restaurante e invitado a 3 vecinas antes de que yo hubiera deshecho la maleta. Al tercer día me dejé ser, simplemente, hija de alguien.
Mencionó a Marcos mientras cortaba manzanas. Vive solo en la casa vieja de sus padres ahora, dijo. Diana tuvo el bebé en octubre, un niño. Ella y Roberto se mudaron a un piso más grande cerca de Guadalajara. Dejaron a Marcos. Dicen que las escaleras de la casa vieja son más fáciles para él y que quería intimidad. Los dos sabíamos qué significaba eso. Mi madre apretó los labios. Lo vi en la farmacia. Lleva mascarilla y gorro. Está haciendo edición de audio desde casa. Mantuve los ojos en el libro. No voy a verlo. Lo sé. Suspiró. Solo me da pena. A mí también. Pareció sorprendida. Cerré el libro. Sentir pena por alguien no me hace responsable de su vida. Mi madre asintió despacio. Suenas mayor. Me siento mayor. Me lo encontré de todos modos. Esperaba cerca de las cajas de autoservicio del supermercado la tarde antes de Nochebuena. Una mascarilla negra le cubría desde la nariz hasta la barbilla. Un gorro de punto le llegaba hasta el nacimiento del pelo. Había adelgazado, y la vieja chaqueta le colgaba de los hombros. Elena, dijo. Reconocí su voz antes que sus ojos. Hola, Marcos. Supe que estabas en casa. La cesta que llevaba tenía sopa, avena instantánea y analgésicos. La mía llevaba los ingredientes para la cena navideña de mi madre. ¿Cómo estás?, pregunté. Se tocó el borde de la mascarilla. Los médicos quieren hacer otro injerto. El seguro dice que la mayor parte es estético. Lo siento. Mis padres dicen que no pueden ayudar. El bebé tiene gastos médicos. Recordé el todoterreno nuevo de Diana en una foto que alguien había publicado. ¿A qué te dedicas ahora? Edición de audio. Alguna narración. Da para las facturas. Intentó sonreír. Vi cómo la mascarilla se movía de forma desigual. Es un comienzo, dije. Es todo lo que tienes que decir. Su enfado repentino nos sorprendió a los dos. La gente se movía a nuestro alrededor con carritos y bolsas. Sonaba música navideña. Bajó la voz. Me hablas como si me hubieras conocido una vez. No hemos estado unidos en meses porque tú lo decidiste. Sí, sus ojos se endurecieron. ¿Por qué diste un paso atrás? Lo he repasado cada noche. Continuó. Viste a Mateo levantar la botella. Te apartaste antes que nadie. Lo sabías. Sabía que era peligroso. Podrías haberme apartado a mí también. Así no me habría alcanzado a mí. Se estremeció. ¿Es eso lo que querías?, pregunté. Mi cara en lugar de la tuya. No. Entonces, ¿de qué exactamente me acusas? Abrió la boca y volvió a cerrarla. Me acerqué. No por ternura, sino porque quería que escuchara cada palabra. Si la botella hubiera ido dirigida a mí, te habrías puesto delante. Su silencio duró demasiado. Asentí. Esa es la respuesta. No sé qué habría hecho. Sabes que eso no es justo. No, es solo honesto. Su respiración se aceleró. Me importabas. Te gustaba que te cuidaran. No es lo mismo. No, dije, no lo es. Me miró como si lo hubiera golpeado. Durante años, había confundido su comodidad con mi presencia con amor. Añoraba a la persona que le llevaba los libros, lo defendía, lo admiraba y no exigía nada. No me añoraba a mí. Añoraba ser el centro de alguien. Puedo cambiar, dijo. Dime qué hice. Nunca me prestaste suficiente atención para hacer nada dramático. Ese era el problema. Pasé mi compra y salí. Me llamó una vez por mi nombre. No me giré. Bianca me escribió en marzo. Estoy en Madrid para la Cumbre Nacional de Innovación Estudiantil, escribió. Cena. Acepté porque la curiosidad no siempre es sabia, pero es honesta. Eligió un restaurante caro cerca del barrio de Salamanca y llegó con un abrigo color crema que probablemente costaba más de lo que mi madre ganaba en un mes. El pelo le caía en ondas brillantes. Su maquillaje parecía sencillo del modo que requiere mucho esfuerzo. Elena me abrazó antes de que pudiera apartarme. Estás increíble. La autónoma te sienta bien. Tú también te ves muy bien. Cenamos. Bianca pasó 20 minutos describiendo Barcelona. La residencia con vistas al mar, el club de emprendimiento, la gente que había conocido. Mencionó 3 veces a un chico de último curso llamado Diego Reyes antes de fingir que el nombre no significaba nada. Después, su expresión se suavizó. ¿Cómo está?, Marcos preguntó. Pensé que lo sabrías tú. Su tenedor se detuvo. Hablamos de vez en cuando.
Dice que casi nunca llamas. El dolor cruzó su cara con tanta gracia que casi lo admiré. Me importa profundamente, dijo, pero cada conversación se vuelve tan pesada. Me pregunta cuándo vuelvo, si aún ve un futuro conmigo. Tengo 19 años. No puedo prometer toda mi vida porque haya pasado algo terrible. En esa frase no se equivocaba. El problema era que Bianca quería el mérito de la devoción sin aceptar ni siquiera el inconveniente de la amistad. Necesita cuidados de reconstrucción, continuó. Madrid tiene excelentes cirujanos. Tú conoces profesores y médicos ahora. Quizá podrías ayudar. Puedo enviarle información. Sus hombros se relajaron. Eres tan buena persona, Elena. Has investigado algún hospital. Apenas tengo tiempo para dormir. Has aportado a su fondo médico. Su sonrisa se tensó. Mis padres controlan mis cuentas. ¿Le has ofrecido acompañarlo a alguna cita? Barcelona está lejos. Tomé un sorbo de agua. Siempre lo has entendido mejor que nadie, dijo alargando la mano hasta mi muñeca. Confía en ti. Creo que eres la única que puede evitar que se rinda. Ahí estaba. Quería que yo me convirtiera en su cuidadora, para que ella pudiera seguir siendo el amor casi perfecto y ausente. Si yo cargaba con el peso de su dolor, ella podía visitarlo de vez en cuando, ofrecer palabras amables y marcharse antes de que le quitaran las vendas. En otras palabras, dije, ¿quieres que me haga responsable de él? No, nunca diría eso. Acabas de hacerlo. Sus ojos se abrieron. Has cambiado. Lo oigo a menudo. Antes eras más blanda. Antes era más fácil de usar. El color le subió bajo el maquillaje. Eso es cruel. Entonces demuestra que me equivoco. Llama a Marcos esta noche. Pregúntale al cirujano por el plan de tratamiento. Ayúdalo a completar las solicitudes de ayuda. Visítalo en las vacaciones de primavera. Retiró la mano. Tengo mi propia vida. Yo también. Por primera vez, Bianca no tuvo una respuesta elegante. Terminamos la cena con una educación quebradiza. Fuera, bajo el toldo del restaurante, se detuvo. ¿Todavía lo quieres?, preguntó. La pregunta reveló más de lo que pretendía. Ella no quería a Marcos. Simplemente no quería que yo tuviera lo que ella había querido antes. No, dije. El alivio le cruzó la cara. Entonces añadí, pero eso no es asunto tuyo. Caminé hacia el metro sin mirar atrás. Esa noche, Bianca publicó una foto de la cumbre con la mano de Diego visible en el borde. Marcos me llamó 10 minutos después. ¿Estás saliendo con alguien? No lo sé. ¿Cenaste con ella? Pregúntale a Bianca. No contesta. Escuché su respiración tensa y sentí el viejo triángulo intentando reconstruirse a mi alrededor. Esta vez salí de él. Marcos, dije. No soy el puente entre tú y Bianca. No me llames más por ella. Después, bloqueé su número el resto del semestre. Durante el verano, tras mi primer curso, me quedé en Madrid trabajando en el laboratorio de la profesora Beltrán. Nuestro equipo desarrollaba un sistema de navegación para drones de emergencia, y la universidad me pagaba lo suficiente para comida, libros y algo de ahorro. Una tarde, la profesora mencionó que su marido formaba parte de la Junta de la Fundación Nacional para la Recuperación de Quemados. La palabra me detuvo. Le conté brevemente lo de las heridas de Marcos. No le hablé de mi primera vida. Solo dije que era un antiguo compañero de instituto cuya familia había dejado de sostener su tratamiento. Me dio el nombre de un cirujano reconstructivo del Hospital La Paz y el enlace a 3 programas de ayuda. La información no es una promesa, advirtió. No dejes que nadie convierta una referencia en una obligación. No lo haré. Le envié los recursos a Marcos por correo. Me llamó desde otro número 5 minutos después. Me bloqueaste. Bloqueé las conversaciones sobre Bianca. Me mandaste un cirujano. Te mandé información pública y un contacto de referencia. Su voz se suavizó. Sigues ayudándome. Te ayudo a acceder a ayuda. Son cosas distintas. El coste estimado del primer gran injerto superaba los 100.000 euros antes de las ayudas. El seguro cubriría la reconstrucción funcional alrededor del ojo y la boca, pero poco de la revisión de cicatrices. Mi madre dice que no hay dinero, dijo. Están comprando una casa más cerca de la nueva oficina de mi padre. Cerré los ojos. Solicita a la fundación, dije. Piden justificantes de ingresos, historial médico, cartas, fotografías. No sé cómo hacer nada de eso. Entonces aprende. Se quedó callado.
En mi primera vida, yo había completado todos los formularios, llamado a cada aseguradora, organizado cada recibo, mientras Marcos se quejaba de que el papeleo médico le daba ansiedad. Había cargado con mis heridas y con su incomodidad. Elena, susurró, no se me da bien estar solo. Eso no significa que otra persona deba hacerlo todo por ti. Pensé que tú lo harías. La honestidad me heló. ¿Por qué? Porque siempre lo hiciste. Me eché atrás en la silla y miré por la ventana del laboratorio. Un dron se elevaba dentro de la jaula de pruebas. Corregía su rumbo y seguía adelante tras una ráfaga de viento controlada. La gente podía aprender nuevos caminos. Simplemente preferían los viejos cuando alguien más pagaba el precio. Te enviaré una lista de tareas, dije. Tú harás las llamadas. Me dio las gracias repetidamente durante el mes siguiente. Completó las solicitudes. Encontró documentos fiscales perdidos. Pidió fotografías médicas. Grabó una declaración personal y acudió a una entrevista de asesoramiento remoto exigida por uno de los programas. Por primera vez en su vida, se movió porque yo no me moví por él. La fundación aprobó una financiación parcial. Su mensaje llegó a las 2 de la madrugada. Me han aceptado. Puedo operarme en enero. Y otro mensaje después. Sé que dijiste que la información no era una promesa, pero me has vuelto a salvar. Miré las palabras. No, escribí. Tú completaste la solicitud. No me des la propiedad de un trabajo que hiciste tú. No respondió hasta la mañana siguiente. No sé pensar así todavía. Aprende, escribí. Al empezar mi segundo curso, Diana me llamó. Su tono había cambiado. El mando cortante de su voz había dado paso al agotamiento. Marcos se ha encerrado en su cuarto, dijo. Lleva 2 días sin abrir la puerta. Llama a un servicio de emergencias. No amenaza con hacerse daño, solo está deprimido. Entonces contacta con su terapeuta. No nos escucha. A ti sí te escucha. Cerré el libro que tenía delante. No, espera que lo rescate. No es lo mismo. Podrías hablarle con cariño 10 minutos. Su salud mental no puede depender de mi disponibilidad. La frustración de Diana se afiló. Le di recursos de tratamiento. Le ayudé a organizar una lista. No estoy cualificada para tratar una depresión, después de todo lo que hizo por ti al crecer. ¿Qué hizo? Se quedó callada. Te acompañaba al colegio. Vivíamos al lado. Te incluía con sus amigos. Yo daba clases particulares a la mitad de ellos. Le importabas. Entonces que le importe respetar mis límites ahora. La voz de Diana subió. ¿Te crees mejor que nosotros por la autónoma? No. Creo que no soy la cuidadora no remunerada de tu hijo. Colgué esa noche. Marcos me mandó un audio de 31 minutos. Casi lo borré. Después me puse los auriculares y lo escuché caminando junto al río. Su voz empezó bajito. Mi madre te llamó, dijo. Le dije que no lo hiciera, pero sigue pensando que a la gente se le puede ordenar querer a alguien. Se detuvo tanto rato que solo oí el zumbido del ordenador. He estado pensando en ti, no como pensaba antes, como si fueras un lugar al que podía volver siempre que quisiera. He estado pensando en quién eras cuando yo era demasiado egoísta para darme cuenta. Recordabas cada examen que tenía. Traías comida cuando mis padres discutían. Te ponías delante de gente que estaba enfadada conmigo. Pensaba que eso era simplemente tu forma de ser. Nunca pregunté qué te costaba. Después del ataque, seguí esperando a que volvieras a ser esa persona. Creía que si sonaba lo bastante asustado, vendrías. Cuando no lo hiciste, me enfadé. Pensé que te habías vuelto fría. Estaba equivocado. No te volviste fría. Dejaste de poner mi comodidad por encima de tu vida. Bianca me visitó 2 veces. La segunda se quedó 15 minutos. Me dijo que le importaba, pero que no podía dejar que mi tragedia definiera su futuro. La odié por decirlo, pero ahora entiendo esa parte. Nadie debería renunciar a un futuro porque yo esté herido. Lo que no puedo perdonarle es que quisiera el mérito de quererme sin conocerme después de que mi cara cambiara. Y entonces me di cuenta de que yo hice algo parecido contigo. Quería el mérito de ser tu amigo, sin preguntarme nunca qué querías tú. Acepté tu amor porque me hacía sentir valioso. Nunca me planteé si te daba algo equivalente a cambio. No sé si te quiero. Quizá quiero la seguridad que representabas.
Quizá solo tengo miedo, porque la persona que más me conoce ya no me quiere, pero sé que traté tu devoción como un recurso natural que nunca se agotaría. Lo siento. Me preguntaste si te habría protegido del ácido. No pude responder. Todavía no puedo prometer qué habría hecho en ese segundo exacto. Esa verdad me avergüenza. No te pido que vuelvas. Te pido que creas que por fin entiendo por qué te fuiste. La grabación terminó con una respiración. Después silencio. Me detuve junto al río. Al otro lado, Madrid brillaba en reflejos rotos. En mi primera vida, había esperado 8 años esas palabras. Había querido que Marcos reconociera mi dolor, que se disculpara sin convertir la disculpa en otra reclamación sobre mí. Ahora lo había hecho antes de haber cometido los peores actos que yo recordaba. Eso debería haber hecho fácil perdonar. No lo hizo. La memoria no desaparece solo porque la persona que la causó todavía no se haya vuelto culpable en la línea temporal actual. Mi cuerpo aún recordaba la oscuridad en la mesa. Mis oídos aún recordaban su risa fuera del club. Mi cicatriz había desaparecido, pero la mujer que la había llevado seguía dentro de mí. Envié una frase. Entender está bien. Úsalo para construir una vida mejor. Respondió. ¿Hay alguna posibilidad de que esa vida te incluya a ti? No, escribí. Tras varios minutos, el mensaje se marcó en rojo. Después respondió. Lo entiendo. Fue la primera vez que aceptó mi negativa sin pedirme que la justificara. En diciembre mi madre llamó mientras yo estudiaba para los finales. Su voz sonaba demasiado casual. ¿Sabes cuándo es la operación de Marcos?, preguntó. El 10 de enero. ¿Por qué? Sin razón. Mamá. Suspiró. Diana vino a verme. Me senté recta. ¿Qué quería? Dijo que la financiación de la fundación deja un saldo grande. Pidió prestados 10.000 euros. Mi madre ganaba menos de 30.000 al año. 10.000 euros representaban años de vacaciones ahorradas, zapatos remendados y listas de la compra cuidadosas. No se los diste. Silencio. Mamá, se los transferí ayer. La rabia subió tan rápido que tuve que ponerme de pie. Diana tiene propiedades. Ella y Roberto acaban de comprar una casa nueva. Dijo que el dinero está inmovilizado. Se compró un carrito de bebé de lujo. Lo sé. La voz de mi madre se suavizó. Pero Marcos no es responsable de las decisiones de sus padres. Pensé en cómo te sentirías si estuvieras sola y herida. La respuesta cortó mi rabia. En mi primera vida, ella había suplicado préstamos para salvar mi cara. Quizá ayudar a Marcos no era debilidad para ella. Quizá era una forma de responder a la impotencia que ya no recordaba. Diana te enseñó la factura del hospital. No. Te dio un contrato de préstamo. Prometió devolvérmelo. Cerré los ojos. Mándame los datos de la transferencia. Llamé a Marcos. Sonó sorprendido. Elena. Tu madre le pidió prestados 10.000 euros a la mía. ¿Qué? Su sorpresa sonó genuina. Dijo que era para tu operación. Le dije que aplazaría la revisión de cicatrices y haría solo los procedimientos cubiertos. No le pedí que pidiera nada prestado. Dame el número de facturación del hospital y tu número de cuenta de paciente. ¿Por qué? Porque el dinero de mi madre irá directo a la atención médica, o volverá. Se quedó callado. Después dijo, no tienes que hacer esto. Estoy protegiendo a mi madre, no prometiéndote nada. Lo sé. A la mañana siguiente llamé al hospital. No había llegado ningún pago de Diana. El saldo de Marcos era de poco menos de 9.000 euros tras las ayudas, y el seguro. Llamé a Diana. ¿Dónde está el dinero de mi madre? Empezó con excusas. El banco había retrasado la transferencia. Necesitaba mover fondos entre cuentas. Había gastos imprevistos con el bebé. Lo usaste para otra cosa. Pensaba devolverlo el viernes. Devuelve los 10.000 euros a mi madre o la ayudaré a denunciarlo y a presentar una demanda civil. Nos humillarías por dinero. Le quitaste ahorros a una trabajadora de lavandería con engaños. Esto es un asunto de familia. No somos familia. El dinero volvió 2 días después. Mi madre insistió entonces en pagar directamente al hospital. Quiero ayudarlo, dijo, no a Diana. Discutí hasta que lloró, lo cual me hizo sentir peor que perder la discusión. Al final, acordamos que ella cubriría 5.000 euros como préstamo sin intereses.
Redacté un contrato sencillo. Marcos lo firmó sin quejarse y organizó transferencias mensuales automáticas que empezarían cuando encontrara trabajo estable. El día que el hospital recibió el dinero, Marcos le mandó una carta manuscrita a mi madre. Ella me la enseñó por videollamada. Señora Ortega, me ha tratado con una amabilidad que no merecía. Devolveré cada euro, pero entiendo que el dinero no es la única deuda. Honraré su ayuda convirtiéndome en alguien que no la desperdicia. Mi madre se secó los ojos. Está aprendiendo, dijo. Sí, eso cambia algo para ti. No. Me estudió y después asintió. Aprender a mejorar no exige que vuelvas. Sentí que algo se aflojaba en el pecho. No, coincidí. No lo exige. La primera gran reconstrucción de Marcos tuvo lugar en mi segundo curso. Me mandó una foto 2 semanas después. Vendas cubrían la mayor parte de su cara, pero se veía un ojo y la comisura de la boca se levantaba ligeramente. El cirujano dice que el injerto está sano, decía. Puede que pueda dejar la mascarilla completa tras el siguiente procedimiento, respondí. Me alegra que la recuperación vaya bien. No pidió más ese semestre. Mi propia vida se aceleró. Nuestro proyecto de drones de emergencia ganó un premio nacional de ingeniería estudiantil. Gané una beca de verano y publiqué mi primer artículo como coautora. La Autónoma me seleccionó para las finales interuniversitarias de programación, donde nuestro equipo quedó segundo. La oficina de comunicación de la universidad me entrevistó de nuevo. Esta vez, el artículo se centró menos en de dónde venía y más en qué había construido. Prefería eso. La gente a menudo ama una historia de superación porque le permite admirar el dolor sin cambiar las condiciones que lo crean. No quería ser conocida como la chica que estuvo cerca de un ataque con ácido y aún así hizo el examen. Quería ser conocida por los sistemas que diseñaba. Las publicaciones de Bianca cambiaron en ese mismo periodo. Las fotos de playa escasearon. Aparecían citas ambiguas de madrugada. Algunas personas aman la versión de ti que las hace parecer importantes. No supliques nunca a nadie que te elija. Una figura masculina difuminada apareció en una foto. Reconocí a Diego Reyes de la cumbre. Para el verano Bianca había eliminado todas las fotos donde aparecía su mano, hombro o reflejo. Después anunció unas prácticas en Madrid. No te lo puedes creer, me escribió. Por fin estaremos en la misma ciudad. Podía creerlo. Simplemente no creía que le importara verme. Sus prácticas eran en una firma de capital riesgo cuyo socio director financiaba varios programas tecnológicos de la Autónoma. Quería acceso a eventos, profesores, fundadores estudiantiles y la red de mi laboratorio. Me invitó a un café 2 veces durante su primera semana. Rechacé las 2. A la tercera invitación escribió: «También tengo algo importante que preguntarte sobre Marcos». Acepté. Bianca llegó con una carpeta de diseño y la energía ansiosa de alguien que había ensayado la conversación. Habló de trabajo, preguntó si la profesora Beltrán conocía al socio director y sugirió que le presentara a un estudiante fundador de una empresa de dispositivos médicos. Después se inclinó hacia mí. Marcos sigue contactándote de vez en cuando. Quiere volver contigo. Nunca estuvimos juntos. ¿Sabes a qué me refiero? No, no lo sé. Su expresión se tensó. Él me quería a mí, dijo. Planeó todo su futuro alrededor de Barcelona y tú te fuiste sin despedirte. Estaba abrumada. Eras libre de irte, dije. Pero la libertad incluye aceptar que la persona a la que abandonaste puede dejar de esperar. Bajó la mirada al café. Oí que su cara está mejor. Ahí estaba. No curada, mejor. Marcos había vuelto a ser visible para ella solo después de que la cirugía suavizara el daño más severo. Está trabajando, dije. Sigue en tratamiento. Alguna vez me menciona. Le pedí que no hablara de ti conmigo. Bianca me miró fijamente. ¿De verdad te has vuelto fría? No. Me volví alguien que no acepta papeles que no elige. Se recostó. Antes siempre eras dulce. Dulce no es lo mismo que obediente. Por primera vez desde que la conocía, la expresión pulida de Bianca se rompió. Crees que eres mejor que yo. Creo que he terminado de serte útil. Me levanté y dejé el dinero del café sobre la mesa. Marcos siempre me elegirá a mí, dijo.
Me giré una vez. Entonces, ¿por qué me preguntas si todavía le importo? Su cara respondió antes que su boca. Marcos vino a Madrid para su segunda gran operación en mi tercer curso. No me pidió que fuera al aeropuerto ni que ayudara con el ingreso. Me mandó un mensaje 3 días antes de la operación. Estaré en el Hospital La Paz la semana que viene. Tu madre lo sabe. He organizado transporte y una enfermera a domicilio para el alta. No necesitas venir. Solo quería que lo supieras por mí. Ese mensaje me afectó más que sus estrellas de papel, su larga confesión o sus repetidas promesas de cambiar. Por primera vez había expresado su necesidad sin convertirla en mi tarea. Mi madre llamó la noche antes de la operación. ¿Podrías visitarlo después?, preguntó. No porque se lo debas. Porque yo no puedo estar allí y dormiría mejor sabiendo que alguien lo vio. Acepté por ella, no por él. Cuando llegué a la planta de cirugía, Marcos llevaba despierto menos de 1 hora. Vendas frescas cubrían su cara. Un tubo de drenaje le salía de la mandíbula. Su voz apenas se oía. «Has venido», dijo. «Mi madre me pidió que viniera a verte». Lo sé. No hubo decepción en su respuesta. Solo aceptación. Me senté junto a la cama y leí la actualización del cirujano en la pizarra. La operación había ido según lo previsto. La función del párpado había mejorado. El injerto alrededor de la boca reduciría el dolor al comer y hablar. Suena prometedor, dije. Los ojos visibles de Marcos se llenaron de lágrimas. Pensé en ti durante la operación. Se me tensaron los hombros. Lo notó. No de esa manera. Pensaba en el dolor que debiste sentir. Aparté la mirada. «¿En la vida que recuerdas?», preguntó suavemente. Mi cabeza se giró de vuelta un segundo. Ninguno de los dos se movió. «¿Qué dijiste?». Tragó con dificultad. «A veces me miras como si supieras algo que aún no he hecho. Me hablas con una rabia más antigua que el ataque. Antes pensaba que lo imaginaba. Ya no». Sentí que la habitación se estrechaba a mi alrededor. «Tengo sueños», continuó. «Nunca son completos. Te veo con cicatrices. Veo un piso oscuro. Me oigo decir cosas que nunca querría decir». Un pulso me latió detrás de los ojos. «¿Qué cosas?». «Que tu cara me daba asco». Las palabras salieron rotas por el dolor, pero eran las palabras exactas del club. Me levanté tan rápido que la silla arañó el suelo. Marcos cerró el ojo. Entonces era real. «No, te has puesto pálido. Estás medicado, Elena». Su mano se movió con debilidad sobre la sábana. «Te hice daño antes». Cada respuesta se sentía peligrosa. Si le decía la verdad, le daría un nuevo tipo de culpa, basado en una vida que no podía recordar ni reparar. Si lo negaba, volvería a protegerlo. No elegí ninguna de las dos. Hay versiones de las personas que llevamos con nosotros después de que se han ido, dije. Me recuerdas a alguien en quien no puedo volver a confiar. Era esa persona yo. No voy a hablar de esto. Las lágrimas se le escaparon bajo las vendas. Lo siento, sea lo que hizo. La frase abrió algo en mí. En mi primera vida había suplicado una disculpa. En esta vida, un Marcos distinto ofrecía una por pecados que no podía entender. Me senté de nuevo, pero no le tomé la mano. Se casó con una mujer porque ella lo salvó. Dije, él lo llamó responsabilidad. Creyó que darle un hogar le daba derecho al desprecio. Hizo que se sintiera fea, incómoda y agradecida por la más mínima amabilidad. Quería a otra mujer y culpó a su esposa de ser la razón por la que no podía tenerla. La respiración de Marcos tembló. Le dijo a un amigo que deseaba que ella nunca lo hubiera salvado. Ella lo escuchó. Cerró el ojo. Ella se convirtió en usted. Murió creyendo que su sacrificio había arruinado su vida. El monitor siguió su ritmo constante tras un largo silencio. Preguntó, «¿Y ella se convirtió en ti?». No respondí. Lo entendió de todos modos. Le temblaron los hombros, pero el movimiento le causó dolor y se obligó a quedarse quieto. «No merezco el perdón», susurró. «Esta versión de ti no hizo esas cosas, pero tú recuerdas mi cara haciéndolas. Sí, es por eso que nunca puede haber nada entre nosotros. Es una de las razones. La otra es más simple. No quiero esa vida. No contigo».
ni con nadie que necesite que yo desaparezca para sentirse completo. Miró al techo. ¿Qué sientes por mí ahora? Compasión, historia, a veces rabia, amor. ¿No? La respuesta fue tranquila y definitiva. Llamaron a la puerta. Bianca entró con lirios blancos. Por un momento los tres nos miramos. Los ojos de Bianca se movieron entre Marcos y yo, calculando la habitación. Me enteré de la operación, dijo. Quería darte una sorpresa. La voz de Marcos se volvió plana. ¿Cómo sabías la fecha? Tu madre lo publicó. Bianca se acercó a la cama, pero al ver el tubo de drenaje y los injertos hinchados, se detuvo fuera de su alcance. Te ves mejor, dijo. Marcos soltó una risa seca, sin humor. Bianca me miró. Podríamos tener un minuto. Me puse de pie, aliviada de irme. Elena, dijo Marcos. Me detuve. Gracias por decírmelo. La expresión de Bianca se afiló. ¿Decirte qué? Algo que no tiene nada que ver contigo, respondió él. Salí al pasillo. 5 minutos después, Bianca salió. Tenía los ojos húmedos y furiosos. Me dijo que no volviera a visitarlo. No dije nada. Dice que solo vengo porque está mejorando. Se equivoca. Se estremeció. Lo has puesto en mi contra. No, tu ausencia se presentó sola. Salí del hospital antes de que ninguno de los dos pudiera arrastrarme de vuelta a su historia sin terminar. Para mi último curso, mi investigación se había convertido en el centro de mi vida de la forma más sana posible. Con la profesora Beltrán, desarrollamos un sistema de mapeo adaptativo que permitía a los drones de emergencia actualizar rutas cuando los edificios colapsaban o las señales fallaban. El proyecto empezó como código en mi portátil y creció hasta convertirse en una colaboración con 2 parques de bomberos y una ONG de respuesta a desastres. Presenté nuestros resultados en una conferencia en Lisboa. Publiqué 2 artículos como primera autora. Con 22 años, la autónoma me ofreció admisión directa a su programa de doctorado con financiación completa. Tenía opciones que no habría podido imaginar mientras fregaba platos en la cocina a oscuras de Marcos, en mi primera vida. También empecé terapia. El éxito no había borrado el pasado, solo me había dado suficiente seguridad para examinarlo. Mi terapeuta, la doctora Elena Duarte, nunca cuestionó si los recuerdos eran literalmente de otra vida. Se centraba en lo que me hacían ahora. Sobreviviste a una relación en la que tu valor dependía del sacrificio, dijo. Tiene sentido que el cariño se sienta peligroso. No quiero convertirme en alguien incapaz de amar. Los límites no son la ausencia de amor, dijo. Son las condiciones bajo las cuales el amor no se convierte en autodestrucción. La frase se quedó conmigo. Empecé a aceptar invitaciones sin asumir que cada una era una trampa. Iba a conciertos con Marta, que seguía siendo mi mejor amiga. Cenaba con compañeros y a veces dejaba que otros pagaran. Salí 3 veces con un doctorando llamado Daniel Bravo. Daniel era inteligente, paciente, y estaba interesado en mí. A la 4ª invitación le dije que no estaba lista para una relación. Me dijo, gracias por decírmelo antes de que ninguno de los dos construyera una fantasía. Después, siguió siendo mi amigo. La sencillez casi me hizo llorar. Marcos, mientras tanto, encontró trabajo estable narrando vídeos educativos y audiolibros. Su voz se había hecho más grave tras la lesión, y el público la describía como cálida y distintiva. Se mudó a un piso pequeño en Guadalajara. Le pagaba a mi madre cada mes por el préstamo médico. Cuando ella intentó devolverle uno, él cambió de banco y programó una transferencia automática. No me escribía a menudo. Cuando lo hacía, escribía sobre hechos, no sobre necesidades. Terminé mi primer audiolibro completo. Mi 3ª operación está programada para abril. Empecé terapia otra vez. Espero que la conferencia fuera bien. Yo respondía cuando tenía algo honesto que decir. Felicidades. Suerte con la recuperación. Aceptaron el artículo. Nuestros mensajes se convirtieron en prueba de que 2 personas podían compartir historias sin exigir un futuro. Las prácticas de Bianca terminaron mal. Había usado material de la presentación de un estudiante de la Autónoma en una reunión interna, presentando el análisis de mercado como propio. El estudiante reconoció su trabajo durante una muestra de emprendimiento y presentó una queja. Bianca insistió en que había sido un malentendido.
pero la firma terminó sus prácticas. Me llamó después. «Podrías explicarles que no quise robar nada», dijo. «Yo no estuve presente. Sabes que soy buena persona. Sé que eres capaz de contar tu propia versión de los hechos». El socio director respeta a la profesora Beltrán. «Una palabra tuya». «No». Su respiración se afiló. «Disfrutas viéndome fracasar. Llevo años dejándote sola. Sigues acercándote cuando necesitas acceso a alguien o alivio de una consecuencia. Pensaba que éramos amigas. Los amigos no existen solo como contactos de emergencia». Empezó a llorar. Sus lágrimas habrían hecho que yo cuestionara mi crueldad, una vez. Ahora escuché el ritmo familiar de alguien intentando trasladar su incomodidad a las manos de otro. «Espero que aprendas de esto», dije, «pero no voy a interceder». Colgó. Meses después, se comprometió con Diego Reyes, el mismo hombre cuya mano había aparecido en su foto de la cumbre. El anuncio fue elaborado. Una playa al atardecer, un anillo de diamantes, un pie de foto sobre el destino. Me mandó una invitación digital. Respondí con una felicitación y declinar. No le deseaba desgracia. Simplemente ya no necesitaba presenciar las consecuencias. Eso también era una forma de libertad. La Fundación Nacional para la Recuperación de Quemados celebró su gala anual en Madrid durante la última primavera de mi doctorado. El marido de la profesora Beltrán invitó a nuestro equipo de investigación porque la Fundación había empezado a financiar tecnología para respuesta ante víctimas masivas. Marcos estaba programado para narrar un breve documental sobre supervivientes de quemaduras que reconstruían sus carreras. Estuve a punto de rechazar. Después, me recordé que evitar cada sala donde entrara Marcos seguía dejando que el pasado decidiera mis movimientos. Me puse un vestido verde oscuro, llevé a Marta como acompañante y llegué decidida a hablar de drones, no de historia. El evento se celebraba en el atrio de un museo bajo una escultura de cristal suspendida. Cirujanos, donantes, supervivientes y patrocinadores se movían entre mesas blancas. Fotografías en una pared mostraban a pacientes antes y después de la reconstrucción, no como espectáculo, sino como registro de resistencia. Marcos estaba cerca del pequeño escenario, hablando con un técnico de sonido. Llevaba un traje gris carbón. Sus cicatrices estaban al descubierto. Al verme, levantó una mano en saludo y volvió a su conversación. Esa contención sencilla me tranquilizó. Bianca llegó 40 minutos después. No estaba en la lista de invitados. Vestía plata y entró junto a Diego Reyes, que representaba a la firma de inversión de su familia. En minutos empezó a circular por la sala como si llevara años apoyando a la fundación. Marta la vio tocar el brazo de un cirujano al que nunca había visto. «¿Esa es la famosa Bianca?», preguntó. «Sí. Parece alguien que se presenta antes de que la anfitriona pueda hacerlo». «Es exacto». El documental empezó tras la cena. La voz de Marcos llenó el atrio mientras las imágenes mostraban a supervivientes volviendo a cocinas, aulas, oficinas y campos deportivos. Narró sin sentimentalismo. «Una cicatriz registra una herida», dijo por los altavoces. «No registra los límites de la persona que la lleva». La imagen final lo mostraba dentro de una cabina de grabación. Cuando se encendieron las luces, el público aplaudió. Marcos subió al escenario junto al director de la fundación. El director le pidió que hablara de su recuperación. Marcos describió las operaciones, el papeleo, los meses de trabajo remoto y la terapia que le había enseñado a aparecer en público sin esconderse. Agradeció a la fundación y al equipo médico. Después dio las gracias a mi madre por su nombre. Carmen Ortega era una trabajadora de lavandería de hotel sin ninguna razón para ayudarme, dijo. Me prestó dinero directamente para el hospital cuando mis propios padres no lo hicieron. También me enseñó que la amabilidad no debe confundirse con la propiedad. Devolví el préstamo, pero nunca terminaré de devolver la lección. Me ardieron los ojos. No me mencionó a mí. Entendí esa omisión como respeto. Durante la recepción posterior, Bianca se acercó a él cerca del escenario. Diego se había ido a hablar con inversores. No pretendía escuchar, pero la voz de Bianca se proyectaba. «Has estado increíble», dijo. «Siempre supe que superarías esto». Marcos la miró con calma. «¿En serio?».
Claro, creí en ti incluso cuando tú no creías en ti mismo. Marta soltó un sonido ahogado a mi lado. Bianca continuó. Éramos tan jóvenes. Todo pasó tan rápido. Siempre me he arrepentido de irme sin despedirme. «¿Te despediste?», respondió Marcos. «Dijiste que los hospitales te incomodaban y que tenías que proteger tu futuro. Tenía miedo. Yo también». Sus ojos brillaron. Aún me importaba. Lo sé. Desde cierta distancia varias personas habían empezado a notar la conversación. Bianca también lo notó. Su postura cambió. «Te visité siempre que pude», dijo más alto. «Te animé. Intenté darte esperanza». Marcos retiró la mano. «Me visitaste 2 veces en 18 meses». Bianca sonrió con rigidez. «Eso no es justo. Es un calendario». Un voluntario de la fundación cerca de allí bajó la mirada para ocultar una sonrisa. Bianca me miró. El cálculo volvió a su rostro. «Elena lo puso difícil», dijo. Actuaba como si tuviera derecho sobre su recuperación. La versión antigua de mí quizá habría corrido a defenderse. Me quedé donde estaba. Marcos endureció la expresión. Elena hizo lo contrario. Se negó a dejar que yo la hiciera responsable. Bianca se sonrojó. Le mandó médicos. Se ocupó de las solicitudes. Mandó una referencia y una lista de tareas. Yo completé las solicitudes. Vino a mis operaciones una vez, a petición de su madre, y otra para decirme la verdad que llevaba tiempo exigiendo. Bianca miró a su alrededor. La sala se había quedado lo bastante callada como para que las conversaciones cercanas se detuvieran. Diego regresó y frunció el ceño. «¿Qué está pasando?». Bianca se acercó a él de inmediato. «Nada. Marcos está emocional». Marcos rió una vez. Esa frase antes funcionaba conmigo. Diego miró de las cicatrices de Marcos a la cara tensa de Bianca. Bianca bajó la voz. «Deberíamos irnos». Pero la directora de la fundación se acercó antes de que pudieran moverse. «Señorita Ferrer», dijo, «creo que mencionó a un donante que ayudó a coordinar el tratamiento del señor Vidal». Bianca se quedó inmóvil. Dije que lo apoyaba. Se describió específicamente como su principal apoyo. Puede que usara la expresión con ligereza. La expresión de la directora permaneció profesional. «Somos cuidadosos con cómo se representan las historias de los supervivientes. Por favor, no se atribuya trabajo realizado por pacientes, familias, personal o voluntarios». La humillación de Bianca se extendió por su cara en etapas lentas. Me miró como si yo hubiera organizado todo el momento. No había hecho nada. Ese era el punto. Su propia necesidad de ocupar el papel más favorecedor la había expuesto. Diego la acompañó hacia la salida. Antes de irse, Bianca se separó y cruzó hasta mí. «¿Estás disfrutando esto?», susurró. «No, no mientas. Lo habría disfrutado una vez», admití. «Ahora me parece previsible. Me quitaste todo. No me quedé con Marcos. Tú lo dejaste. No me quedé con tus prácticas. Usaste el trabajo de otra persona. No te humillé esta noche. Te atribuiste una historia que no era tuya». Se le llenaron los ojos de lágrimas de rabia. «Siempre actúas como si fueras inocente». «No soy inocente. Simplemente ya no participo». Marta se puso a mi lado, no de forma agresiva, solo lo suficiente para dejar claro que no estaba sola. Bianca nos miró a las dos, y pareció entender que la chica dulce que recordaba ya no podía ser convocada con acusaciones. Se marchó. Marcos se acercó cuando las puertas se cerraron tras ella. «Siento que te haya involucrado». «No me involucró. Intentó involucrarte y fracasó». Sonrió. Marta se disculpó para inspeccionar la mesa de postres, aunque su expresión decía que pensaba escuchar desde una distancia estratégica. Marcos miró hacia el escenario donde había estado su documental. «Durante años quise que Bianca volviera y demostrara que mi cara no importaba», dijo. «Esta noche me di cuenta de que ya no necesito su respuesta. Eso es útil. También me he dado cuenta de algo sobre ti». Alcé una ceja. «No diste un paso atrás porque me odiaras. Diste un paso atrás porque por fin te incluiste entre las personas que merecen ser salvadas». La frase se asentó entre nosotros. «Sí», dije. Él asintió. «Me alegro de que lo hicieras». Volvimos a la recepción por separado. Más tarde, la profesora Beltrán
Me presentó a un director de gestión de emergencias federal interesado en financiar nuestro sistema de mapeo. Pasé el resto de la noche hablando de pruebas de campo. Esa era la victoria que quería. No que Bianca se fuera llorando. No que Marcos admitiera que yo tenía razón. La victoria era que la conversación más importante de la sala no había tenido nada que ver con ninguno de los dos. Marcos completó su última gran reconstrucción durante mi segundo año de doctorado. Las cirugías no pudieron devolverle su cara anterior. Cicatrices le cruzaban la frente, la mejilla y la mandíbula. El párpado izquierdo le quedó ligeramente más bajo que el derecho. Y la comisura de la boca tiraba de forma desigual al sonreír, pero podía comer sin dolor severo. Podía cerrar el ojo por completo. Podía hablar durante horas sin que la piel alrededor de la boca se abriera. Dejó de usar mascarilla. La primera foto pública que publicó lo mostraba dentro de una cabina de grabación, con auriculares y cicatrices visibles bajo la luz del estudio. El pie decía: «Esta es mi cara. Sobrevivió. Yo también». Miles de personas la compartieron. Una editorial digital de Bilbao le ofreció un puesto fijo dirigiendo producciones de audiolibros. El salario era más alto que cualquier cosa disponible en Alcalá e incluía un seguro médico que cubría la terapia continuada. Antes de mudarse, vino a Madrid a devolverle el último pago a mi madre en persona. Nos vimos en una cafetería cerca de la Autónoma. Llegó sin gorro ni mascarilla. Algunas personas lo miraron, pero él no bajó la cabeza. «¿Te ves bien?», dije. «Me siento mejor». Me tendió un sobre con un cheque bancario y una carta para mi madre. «Me dio dinero cuando mi propia familia no lo hizo», dijo. «Antes creía que aceptar ayuda hacía que la ayuda me perteneciera. Ahora entiendo que crea la responsabilidad de aprender a valerte por ti mismo. Esa es una definición más sana de responsabilidad». Sonrió y la cicatriz de la boca tiró. Aprendí de una experta. La broma fue suave. Me permití devolverle la sonrisa. Hablamos casi una hora. No de Bianca, no de lo que yo debería haber hecho en la acera. Me contó sobre directores de voz, autores difíciles y una novela de misterio que le había exigido interpretar 14 acentos. Le hablé de mi investigación doctoral y de las pruebas de campo con los bomberos. Por primera vez hablamos como iguales, no como rescatadora y rescatado. Al despedirnos, Marcos se puso serio. «Recuerdo más sueños», dijo. «No pregunté detalles. No se sienten como excusas», continuó. «Se sienten como advertencias. A veces veo a la mujer que fuiste. La veo esperando en una mesa. Me veo pasar de largo sin encender la luz». Se me apretó la garganta. «No puedo cambiar lo que le pasó a ella», dijo. «No puedo pedirte que me separes de él, pero quiero que sepas que su vida enseñó algo a la mía. El dolor debería enseñarnos», dije. «Si no, solo se repite». Asintió. «¿Eres feliz?». La pregunta no escondía ninguna petición. «Sí, bien. ¿Y tú?». «Estoy aprendiendo a serlo». Fuera de la cafetería empezó a llover. Marcos abrió un paraguas y lo sostuvo entre los dos mientras caminábamos hacia la esquina. De niños, yo siempre había llevado el paraguas. Él caminaba debajo sin darse cuenta cuando mi hombro se mojaba. Ahora ajustó el ángulo para que la lluvia no me alcanzara. El gesto era pequeño. No reescribía nada. Tampoco necesitaba hacerlo. En el cruce dijo: «Mi vuelo es mañana. Suerte en Bilbao. No te molestaré». «No me molestas cuando respetas lo que digo». Le brillaron los ojos, pero no convirtió la frase en esperanza. «Cuídate, Elena». «Cuídate, Marcos». Cruzó la calle solo. Lo observé hasta que la multitud lo absorbió. En mi primera vida, había creído que el cierre se parecería a la venganza. Marcos suplicando, Bianca, todos admitiendo que yo tenía razón. El cierre real era más silencioso. Era ver cómo mejoraba sin creer que yo estaba obligada a recompensarlo. Era permitir que una persona reparada permaneciera fuera de la vida que yo había reparado para mí misma. 3 años después, el Instituto de Alcalá me invitó a dar el discurso de graduación. Para entonces, había terminado el doctorado y aceptado un puesto de profesora en la Autónoma. Tenía 28 años. Era una de las profesoras más jóvenes del Departamento de Ciencias de la Computación.
y el director me presentó como la graduada más destacada del instituto en una generación. Me coloqué tras el mismo atril, donde una vez había recibido un diploma de feria de ciencias, mientras Marcos silbaba desde el fondo. Los graduados llevaban togas azules. Sus familias llenaban el gimnasio. Mi madre se sentaba en primera fila junto a Marta, las dos ya llorando. Había preparado un discurso sobre investigación, fracaso y servicio público. Al mirar a los estudiantes, lo cambié. Antes creía que el valor significaba ponerse delante de cada peligro, empecé. Pensaba que la persona que más se sacrificaba era automáticamente la que más amaba. Estaba equivocada. El valor puede significar ayudar. También puede significar rechazar un papel que exige que desaparezcas. Os van a alabar por ser útiles. Tened cuidado. Ser útil no es lo mismo que valer. Algunas personas amarán lo que les dais y llamarán a eso amaros a vosotros. Aprended la diferencia. Vuestra cara, vuestras notas, vuestro trabajo, vuestras relaciones, ninguna de esas cosas puede cargar sola con el peso completo de vuestra identidad. Construid una vida con muchos pilares. Así, si uno se cae, no caeréis con él. Y cuando cometáis errores, cambiad, porque cambiar está bien. No cambiéis como una transacción diseñada para recuperar a alguien. Las demás personas no son premios por vuestra mejora. El futuro no es algo que otra persona os concede. Es algo que protegéis, reparáis y construís. El gimnasio se quedó en silencio un largo segundo. Después empezaron los aplausos. Después me hice fotos con estudiantes y profesores. Mi madre me abrazó hasta que el director le recordó que otras personas esperaban. Cuando la multitud se dispersó, vi a un hombre cerca de la puerta lateral, sosteniendo un ramo de girasoles. Marcos. Las cicatrices eran visibles. Llevaba el pelo más corto, con las primeras canas en las sienes. Vestía una chaqueta oscura y no intentaba esconderse. Oí el anuncio de la retransmisión, dijo. Estaba visitando a mi padre en Guadalajara. ¿Cómo está? Mayor, menos seguro de todo. Me tendió las flores. Tu discurso fue bueno. Gracias. Caminamos por el pasillo tranquilo, lleno de fotos de promociones antiguas. En un marco, Marcos con 18 años sonreía junto a Bianca tras ganar la corte de fin de curso. Yo aparecía en la segunda fila de la foto del equipo académico, al otro lado del pasillo. Parecemos personas distintas, dijo. Lo éramos. Me caso en primavera, continuó. La noticia me sorprendió, pero no dolió. Se llama Raquel, siguió. Es terapeuta ocupacional. Nos conocimos a través de la Fundación de Quemados. Lo sabe todo lo que recuerdo. Sabe que has venido aquí. Sí. Ella eligió los girasoles. Sonreí. Entonces ya me cae bien su criterio. Marcos rió. Quería decírtelo en persona porque no quería que te enteraras por otra persona. Y quería decir una última cosa. No me debes un discurso final. Lo sé. Miró hacia las fotos antiguas. Una vez me preguntaste si te habría protegido del ácido. Sentí que el pasillo se quedaba muy quieto. No pude responder entonces, dijo. Más tarde me dije que lo haría si tuviera otra oportunidad, pero esa respuesta seguía siendo errónea. ¿Por qué? Porque el objetivo no es demostrar amor destruyéndote. El objetivo es que debí notar el peligro, pedir ayuda, moverme contigo, protegernos a los dos si era posible. Pasé años pensando que uno de los dos tenía que sacrificarse. La respuesta no era dramática, era mejor que dramática. Había rechazado por fin la misma falsa elección que había arruinado mi primera vida. Espero que Raquel nunca te pida demostrar el amor con dolor, dije. Me diría que eso es pésima práctica clínica. Los dos reímos. Después su expresión se suavizó. Siento el hombre que fui. Lo sé. Estoy agradecido de que no me salvaras aquella mañana. Esa frase me sorprendió más que cualquier otra cosa. Se tocó las cicatrices de la mejilla. No elegiría esto, dijo, pero si te hubieras puesto delante de la botella, quizá me habría convertido en la persona de tus recuerdos. Quizá habría usado tu sacrificio como una cadena. Que tú dieras un paso atrás salvó parte de los dos, aunque yo lo pagara con mi cara. Miré los girasoles en mis brazos. No di un paso atrás para salvarte, dije. Lo sé, diste un paso atrás para salvarte a ti misma. Eso fue suficiente. Llegamos a la salida. Raquel esperaba fuera junto a un coche plateado. Tenía la piel cálida, el pelo rizado
y la postura firme de alguien cómodo consigo mismo. Marcos levantó la mano hacia ella. Ella le devolvió el saludo. «Ve», dije. Vaciló. «Adiós, Elena. Adiós, Marcos». Esta vez, el adiós no significaba abandono ni castigo. Significaba que la historia había llegado al punto donde ninguno de los dos necesitaba quedarse dentro de ella. Lo vi caminar hacia Raquel. Ella le besó la mejilla marcada sin ceremonia, le tomó la mano y le preguntó algo que lo hizo sonreír. Mi madre se unió a mí en la puerta. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí». Miró las flores, girasoles. «Miran hacia la luz», dije. Caminamos hacia el coche juntas. En mi teléfono apareció un mensaje de Bianca. Su matrimonio con Diego había terminado en menos de 2 años. Había oído hablar de mi discurso y quería reconectar. Borré el mensaje sin rabia. Algunas puertas no necesitan cerrarse de un portazo, pueden simplemente quedarse cerradas. Epílogo. De Nadie Salvadora. Mi laboratorio en la Autónoma ocupaba la 6ª planta de un edificio de cristal con vistas al río. Trabajábamos en sistemas autónomos para respuesta ante desastres. Drones que mapeaban edificios llenos de humo, robots terrestres que transportaban suministros médicos y software que ayudaba a los equipos de rescate a encontrar rutas seguras cuando las carreteras fallaban. El trabajo me importaba porque convertía la inteligencia en protección, sin exigir que un solo cuerpo humano se convirtiera en escudo de otro. Una tarde, tras marcharse la última doctoranda, encontré a una joven esperando fuera de mi despacho. Llevaba una bufanda roja a pesar del calor. Una cicatriz ancha le cruzaba desde debajo del ojo derecho hasta la mandíbula. «Profesora Ortega», preguntó. «Me llamo Sofía Gómez. Estudio en la Universidad Rey Juan Carlos. Pasa». Se sentó al borde de la silla con una mano cerca de la cara. «Vi su discurso de graduación en Internet», dijo. «Alguien me lo mandó. Después de que esto me pasara, esperé. La nueva pareja de mi exnovio le lanzó ácido de desagüe en la cara, fuera de mi piso. La detuvieron. Mi ex dijo que se quedaría conmigo, pero aguantó 4 meses. La semana pasada me dijo que no podía mirarme sin recordar el ataque. Su voz se quebró. Sé que la gente dice que debería estar agradecida por sobrevivir. Lo estoy, pero no sé quién soy ahora. Estudiaba teatro. Mi cara era parte de todo lo que planeaba. Recordé el espejo de mi primera vida, la toalla que había colgado sobre él. Cómo la evasión de Marcos me había enseñado a verme como algo ofensivo. «Tu dolor es real», dije. «No tienes que fingir que sobrevivir se siente bonito todos los días». Sofía empezó a llorar. Acerqué una caja de pañuelos, pero no la toqué sin permiso. «¿Alguna vez me sentiré normal?», preguntó. Probablemente no la vieja normalidad. Pareció devastada. «Eso no es lo mismo que nunca sentirte completa», continué. Mi novio dijo que lo intentó. Quizá lo hizo. Intentarlo no garantiza que alguien tenga la capacidad de quedarse. Su marcha es información sobre sus límites, no una prueba de tu valor. Se apretó el pañuelo contra los ojos. «¿Cómo lo sabes?». Miré por la ventana del despacho hacia las luces de la ciudad. Porque una vez construí toda mi identidad alrededor de ser necesaria para alguien, dije, pensaba que si lo salvaba, él tendría que quererme. Esa creencia casi me destruyó. Le conté una versión de la historia. Le hablé del reloj roto, del ticket de examen en mi mano, de la botella cruzando la acera. Le hablé de la primera vida en la que había dado un paso adelante y de la segunda en la que había dado un paso atrás. Le hablé de un matrimonio construido sobre la culpa, de una beca recuperada y de los años que había necesitado para entender que la compasión no exigía la reconciliación. No le pedí que creyera en la reencarnación. Creyó la lección. Cuando terminé, Sofía se quedó en silencio. Entonces la mujer con las cicatrices se hizo profesora. Preguntó. Se convirtió en sí misma. ¿Y el hombre? Mejoró en otro lugar. Perdonó a él. Dejó de necesitar el perdón para decidir el resto de su vida. Sofía consideró eso antes de irse. La conecté con la Fundación de Quemados, una terapeuta especializada en trauma y un programa de teatro que trabajaba con intérpretes tras lesiones faciales. No le prometí que todo saldría bien. Le di opciones. Sofía volvió 2 semanas después, esta vez sin bufanda. La cicatriz seguía roja e irregular,
y pude ver el esfuerzo que le costaba sentarse bajo las luces fluorescentes del despacho sin esconderse. Había contactado con la terapeuta, se había reunido con el programa de teatro y había solicitado financiación de emergencia para otro procedimiento reconstructivo. Estuve a punto de cancelar las 3 citas, admitió. Después, recordé lo que dijiste sobre las opciones. ¿Cuál parte? Que ayudar debería darme más opciones, no reemplazarlas. Sonreí. Esa es la parte importante. Se sentía aterrador. Ambas cosas pueden ser ciertas. Me mostró un cortometraje que había grabado para clase. En lugar de quedarse detrás de la cámara, había interpretado un monólogo sobre una mujer que vuelve a casa tras un incendio forestal. La cicatriz era visible en cada plano. Pensé que la profesora me diría que distraía de la interpretación, dijo Sofía. Me dijo que se había convertido en parte del personaje porque dejé de disculparme por ella. Eso suena a buena dirección. Se sintió aterrador. Las 2 cosas pueden ser ciertas. Después de que se fuera, empecé a pensar en cuánta gente desaparecía de institutos y carreras tras lesiones visibles, no por haber perdido capacidad, sino porque los costes médicos, la vergüenza y la incomodidad ajena reducían sus opciones. Con la profesora Beltrán y la Fundación de Quemados, creé una pequeña beca para estudiantes que retomaban programas técnicos o creativos tras una lesión traumática. La llamamos Beca Continuidad. El nombre importaba. No quería solicitantes descritos como personas rotas que necesitaban volverse inspiradoras. Quería que el programa reconociera la interrupción sin tratarla como un final. Mi madre donó los primeros 500 euros. Ya sabes que puedo financiar esto yo misma, le dije. Lo sé, dijo, pero quiero que mi nombre esté en el primer cheque. Era la misma generosidad testaruda que una vez me había asustado. La diferencia era que ya no daba en secreto ni a través de personas que la manipulaban. Leía cada política, preguntaba a dónde iba el dinero e insistía en que la fundación publicara cuentas transparentes. Aprendí de mi hija, me dijo con orgullo. Cuando la beca seleccionó a sus primeros beneficiarios, Sofía fue una de ellos. Otro era un estudiante de química herido en una explosión de laboratorio. Un tercero era un veterano que estudiaba arquitectura tras perder parte de una mano. En la pequeña ceremonia de entrega, a ninguno le pidieron describir el peor momento de su vida para entretener a los donantes. Hablaron de lo que planeaban hacer a continuación. Sofía anunció que escribía una obra de un solo personaje. El estudiante de química quería diseñar equipos de protección más seguros. El veterano había desarrollado una herramienta de dibujo modular para personas con fuerza de agarre limitada. Escuchándolos, entendí que aquello era lo que se sentía la sanación cuando no se organizaba alrededor de volver a la idea de normalidad de otra persona. No era una línea recta, era infraestructura. Era dinero dirigido con cuidado, puertas abiertas sin propiedad, personas a las que se les permitía decidir qué venía después de sobrevivir. Durante años había creído que mi segunda vida era una corrección privada, un único regalo imposible, destinado solo a mí. La beca cambió esa creencia. No podía darle a nadie una segunda vida. Podía ayudar a crear las condiciones en las que un plan destrozado no se convirtiera en una persona destrozada. Aquella noche, tras la ceremonia, mi madre y yo cenamos en un pequeño restaurante italiano cerca del campus. Se había jubilado del hotel hacía poco y vivía en un piso a 20 minutos de la Autónoma. «Sabes», dijo enrollando pasta en el tenedor, «temía que la ambición te dejara sola. Sigues temiéndolo». «No, creo que la soledad venía de estar rodeada de gente que quería trozos de ti. Pareces menos sola ahora que eliges quién se acerca». Consideré eso. Marta seguía en mi vida. Daniel mandaba fotos desde conferencias de investigación y a veces se pasaba por el laboratorio a tomar café. La profesora Beltrán se había convertido en mentora y después en colega. Mis estudiantes discutían conmigo, me sorprendían y me confiaban ideas que aún no funcionaban. Mi vida no estaba vacía porque le faltara un romance convencional. Tampoco estaba cerca de uno. Recientemente había empezado a ver a un documentalista llamado Samuel Rivas. Despacio, sin promesas que no hubiéramos ganado. En nuestra tercera cita, le dije que a veces me retraía cuando el cariño se sentía como una expectativa. Preguntó, «¿Qué debo hacer cuando eso pase? Pregúntame si necesito espacio». Cree mi respuesta.
Está bien, dijo, y lo hizo. La experiencia fue tan poco dramática que casi desconfié de ella. La terapia me había ayudado a reconocer la paz como algo distinto de la pausa antes del daño. No sabía si Samuel se volvería permanente. Por una vez, la permanencia no era la prueba. La honestidad sí lo era. Después de que se cerrara la puerta, mi teléfono se iluminó con un mensaje de Marcos. Raquel y yo tuvimos una niña esta mañana, decía. Se llama Carmen. Si tu madre no le importa, queríamos honrar a la persona que me enseñó cómo se ve la amabilidad cuando tiene límites. Seguía una fotografía. Marcos sentado junto a Raquel, sosteniendo a una recién nacida envuelta en amarillo. Sus cicatrices eran visibles. También lo era su felicidad. Le mostré el mensaje a mi madre en nuestra llamada nocturna. Lloró durante 10 minutos y dijo, «Claro que sí. ¿No te importa?», preguntó. «Estoy segura. ¿Alguna vez te preguntas cómo habría sido tu vida con él en esta línea temporal?» No, eso no era del todo cierto. Lo había pensado antes. Pero preguntármelo ya no era anhelo. Mi vida estaba llena. Estudiantes, investigación, amistades, las visitas de mi madre, mañanas tranquilas, problemas difíciles y un trabajo que podía ayudar a desconocidos a sobrevivir sus peores días. No necesitaba un marido para validar mi libertad. Tampoco necesitaba la soledad permanente para demostrar mi fuerza. Quizá algún día amaría a alguien, quizá no. Cualquiera de las dos opciones sería mía, y no el precio de una deuda. Escribí una respuesta a Marcos. Felicidades a los dos. Mamá se siente honrada. Carmen es preciosa, respondió. Gracias, Elena. Sin apodo, sin reclamo, solo mi nombre, completo por sí mismo. Apagué el laboratorio y salí. El río reflejaba las luces de Madrid. Un viento cálido se movía entre los árboles. En algún lugar del campus, unos estudiantes reían al cruzar un patio. Me toqué la cara, piel lisa bajo los dedos. Pero ese no era el milagro. El milagro era que, incluso al recordar las cicatrices, ya no creía que definieran a la mujer que había debajo. En mi primera vida, me había llamado la salvadora de Marcos hasta que el título se convirtió en otra palabra para la carga. En esta vida no salvé a nadie destruyéndome a mí misma. Ofrecí información, protegí a mi madre, dije la verdad. Me aparté cuando quedarme me habría borrado. Dejé que otras personas cargaran con las consecuencias de sus decisiones y la responsabilidad de su propio crecimiento. Sobre todo, aprendí a cargar con mi propia vida sin entregar su rumbo a nadie más. No fui el escudo de nadie, ni la deuda de nadie, ni el premio de consolación de nadie. Era Elena Ortega, y por fin eso era suficiente.